madre de Arturo Nogueira un día le dijo: Mecha yo no busco más porque siento que ya no vive. Y fue el día que se murió el hijo. Eso es el espíritu de la montaña. Eso es el no darse por vencido. Eso es el avanzar. Eso es el buscar, el tratar de salir adelante. Dijo, bueno, y de la misma manera que en la última cena Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomad y bebed todos de él. Nosotros nos inspiramos en eso, de que los cuerpos de nuestros amigos eran una comunión que tuvimos que hacer, una comunión que todos acordamos que si nos moríamos íbamos a vivir a través de... La vida se compone de 8 horas de sueño, porque hay que descansar, sí, 8 horas de trabajo y 8 horas de crecimiento personal. Que realmente tenés que enfrentar las crisis que te tocan. Alguna vez me he preguntado, ¿qué opina de la crisis? Y yo dije, he decidido no participar. Ese lugar que habíamos cometido el error gigantesco de salir por el lado más alto. O sea que en la vida a veces la solución no es por la mejor solución, puede ser el plan B el que salga adelante. La gente no va por lo que nos pasó a nosotros, va por la cordillera que cada uno tiene, porque cada uno va a buscar respuestas a sí mismo. A la montaña se sube en ciertos meses, ¿cierto? Porque si usted sube en el momento incorrecto, te come. Bueno, doctor Canessa, qué privilegio tenerlo nuevamente. Gracias por estar acá, porque siempre para mí, tenga esta imagen. Yo voy en el carro, ¿cierto? Escuchando algunos podcasts después de la película que fue ese boom, ¿cierto? Que fue yo cuando empecé a conocerlo y a escuchar de esa experiencia con su equipo, con todo lo que vivieron. Me identifiqué muchísimo, como usted sabe, con esta historia. Se transformó en una especie de obsesión, quiero decir, porque fue ver mi vida en una película, pero aplicada en los negocios y en las inversiones. Y para mí el salir del avión fue algo que como que se volvió costumbre, ¿cierto? Salir de la zona de confort. Luego los retos, el que no hay un punto de retorno, paso a paso, el entender que hay una distancia, que muchas veces no sabemos cuál es esa distancia, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo un sueño y estoy aquí, doctor Canessa, y empiezo a aspirar a eso, es como bueno saber, ¿cierto? Tener una referencia, cuál podría ser el camino. Así que le damos la bienvenida acá, doctor Canessa. Gracias por estar acá. Y lo otro que siempre me ha llamado mucho la atención es, hablando de la etapa final de la película, porque ya hemos hablado de otros momentos, cuando usted consume, digamos, ese alimento, el pan, el café, que lo parte en esa escena maravillosa de la última película, que le confieso, cada vez que yo la veo, se me salen las lágrimas, porque es como la satisfacción. Lo logramos, ¿cierto? No sabíamos qué iba a pasar, tuvimos fe, perseveramos, lo logramos. Esta es la recompensa, el alimento que muchas veces se da por hecho. La gente se sienta a comer y como que, bueno, sí, eso es lo que es, pero muchas veces, y yo siempre que estoy en una mesa digo, gracias Señor por el privilegio de poder compartir estos alimentos. No olvidarse de eso, ¿cierto, doctor? ¿Qué significó esa escena para usted? Bueno, llegamos ese atardecer a la casa del arriero, y los arrieros hacen quesito fresco de las vacas, que lo ponen todos arriba de una tabla, que parecía increíble, y hacen un guiso de frijoles, de porotos, y nos pusieron una pequeña mesita, un plato para Nando y para mí. Sí. Y le digo, por favor, siéntense ustedes también en la mesa, porque hace más de 2 meses que no tenemos una comida cena en una mesa. Bueno, y ahí comimos con los arrieros, y me acuerdo que de tarde ya llegó Sergio Catalán, que vino con la gendarmería, y al otro día de mañana, era una mañana muy, muy brumosa, y empezamos a escuchar como unos, de la bruma, de la niebla, como alguien que gritaba y todo. Entonces el arriero le digo, ¿qué es esto, don Sergio? Dice, nunca en mi vida he escuchado nada igual. Y dentro de la bruma emergen
con traje y corbata, todos con barro hasta la cintura, con cámaras, todo el periodismo, todas Oh, esas wow. personas de la nada y a entrevistarnos y a decirnos, no, porque ustedes estuvieron muertos y resucitaron. No, 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 nosotros siempre estuvimos vivos, ¿no? Y son esas notas al lado de la montaña del mundo que se había equivocado y nos había dado por muertos y aún viéndonos vivos pensaron que habían resucitado, ¿no? Y hacer las preguntas y conocer todo eso y además en la casa de los pobres arrieros, todos esos quesos que tenían y todos se lo comieron todo porque venían muertos de hambre, habían pasado toda la noche caminando para llegar a ese lugar. O sea que tuvimos un brusco encuentro con la sociedad y todos querían llevarse las noticias, ir y venir. Y me acuerdo que de repente salimos a caballo porque había mucha bruma y ahí vemos venir los helicópteros. Y entonces volvimos al lugar y bajaron los helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena y se acerca el coronel Morel Donoso, un hombre alto, elegante, con unos lentes espejados, Ya. que lo estoy viendo todavía, y me dice, identifíquese, Roberto Canesa. ¿Cómo dijo? Roberto Canesa. Usted el cabro de Canesa. No sabe El hijo. lo que lo ha buscado su padre. Oh my No God. sabe, y ahí de esos lentes veo que le corrían dos lágrimas, ¿no? De todo ese hombre de Chile, de todo la parte de Afgoso y todo, emerge el hombre, emerge el padre, mostrando que es universal toda esa Claro, manera de ser. ¿Y claro. cuántos hay? ¿Cuántos dejaron? Bueno, dejamos 14. O sea, No detrás sé, de ese hombre fuerte de toda- sale ese gozo y esa alegría y esa posición de padre, y claro, expresando, que de hecho es muy bonito como usted cada vez, es que mire el cerebro como es, lo transporta automáticamente a usted y usted siente lo en ese mismo cuando momento, yo me narra, acuerdo claro. chiquitito frente a un hombre gigante que tenía los helicópteros para mi padre, y mi padre había estado buscándonos hasta el día anterior en un avión C-47, que son unos aviones viejos que usaban en la guerra del 40, Sí, se le prende en fuego dos veces la hélice, sí. papá llega a Mendoza y dice, en este avión no llego más porque no voy a llegar para Navidad con mi familia, se toma un bus para Buenos Aires y cuando el bus está entrando a Buenos Aires se le rompe la caja de cambios. Y papá dice, bueno, más suerte no puedo tener, mi hijo está prendido, se ha prendido fuego el avión y ahora él no llega ni a la ciudad y se toma un taxi. Y bueno, y venía el taxista que venía totalmente en la mañana, vestido, peinado, sube al auto y le dice, ¿vio que aparecieron los de los Andes? Dios santo. ¿Cómo? No, que aparecieron. No, 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 mire, yo soy el padre de uno de los sobrevivientes. Lo que me está diciendo usted es que estamos buscando y que el avión se cayó y dice, no, 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 hay dos que llegaron caminando. Pero ahí estaba mi hijo. ¿Y qué nombres dijeron? ¿Cómo se llama su hijo Can? Creo que ese es uno de los que no me nombraron. Y ahí papá salta para adelante y como él hacía, tratando de sintonizar la radio de esa época, y cuando le dice que yo soy uno de los sobrevivientes, lo empieza a besar y abrazar al taxista y agradecerle, y le cambia totalmente la vida de él. Y él iba a visitar un primo que vivía en el tercer piso, Ya. y de la emoción, a las 4 de la mañana le tira a la puerta abajo al segundo piso, que aparece una señora y dice, ¿usted está loco? Y acá es Gregorini, no, es el piso de arriba, sí, estoy totalmente loco. Y así es como papá se Estoy entera total- de que yo estaba vivo. Y mientras tanto mi familia y todo viajó en avión de Montevideo a Pero vernos. mire la lección, doctor Canesa, que su padre no perdió la fe, es decir, el día anterior todavía lo estaba buscando. Es decir, que él no aceptaba, no se rendía y seguía buscándolo. Es decir, fue un hombre de una gran fe. Bueno, en realidad lo que pasaba era que mi madre era la que decía, anda a buscar lo que está vivo. Él lo creía mucho, pero quería terminar la historia y junto Ya. con mi suegro iban a buscarnos a la cordillera que era gigantesca. No sabían por dónde empezar. Además vimos pasar varios aviones, pero el avión blanco en la nieve, a No se menos de veía. 500,
no los veía, o sea que No veía. pasaron varias veces por encima de nosotros. No Ya había forma de pintarlo, no había forma de hacer algo para que los año viera. 72, no se puede pintar ahora menos No, digo yo, no estoy hablando de pintar, no había forma de mapear, de sí, hacer algo ahí hicieron que viajes y todo, pero y yo a mi madre le decía, buscame que estoy vivo. Y sabes una cosa, las madres de todos los que sobrevivieron los estaban esperando. tiene esa conexión Tiene esa conexión. en la Y mente. la madre de Arturo Nogueira un día le dijo, Mecha, yo no busco más porque siento que ya no vive. Y fue el día que se murió el hijo. ¿Por qué vamos a pensar que sabemos todos? En el año 1000 los chinos habían dicho que la humanidad no podía progresar más. ¿Y cuánto ha progresado la humanidad? Pero yo creo que Exponencialmente. existe una conexión ahí en esos días tan impresionantes y a la vez tan tristes para muchas de las familias de los que no habían vuelto, ¿no? Y ahí empieza toda una vorágine de volver a Uruguay, de todas esas. Porque, doctor, cuando usted contó eso de su padre, que lo seguía buscando en avión y todas esas cosas, yo me remonto a cuando yo estaba pasando por tantos problemas de personalidad y de malos hábitos y estas cosas, que mi padre a veces me tenía que ir a buscar, por ejemplo, una estación de policía porque había tenido yo una pelea en algún bar, una cosa así. Esa era cada 8 días la cosa así, ¿no? Y él un día me dijo, en una situación muy triste para un padre, no ver a su hijo en ese estado, me decía, mientras yo esté vivo, no me voy a rendir contigo. Me decía eso. Claro, Y yo ya sentía en una vergüenza horrible, ¿ya? Pero él no se rindió, no se rindió. claro, no iba a dejar de ser tu padre. No, y no se rendía con la idea de que yo iba a ser alguien por encima de los sueños más fuertes de él en la parte del éxito, ¿no? Entonces Claro. él me decía, yo sí sabía, mijo. Lo que no sabía era cómo y cuánto ibas a Claro. llegar. Entonces cuando usted estaba narrando eso con esa emoción, veo en un contexto totalmente diferente un padre o una familia que siguen buscando a su hijo porque no se dan por vencidos. Ese es un mensaje espiritual muy hermoso también. Sin duda, eso es, los padres nunca transan en no tener la mejor versión de su hijo. Creo que no hay que ser muy ambicioso y querer que tu hijo sea más de lo que puede ser, pero sí avanzar con eso, ¿no? Y bueno, y yo quería volver a la facultad de medicina, yo quería volver a mi vida de todos los días, pero era imposible, porque teníamos periodistas de Japón, de China, de todos lados que venían a vernos constantemente. Yo no había salido de los Andes para ser famoso. Yo había salido para volver a mi vida, pero Para a veces, sobrevivir, para claro, pasar esas pruebas. pero a veces la vida te lleva por otros caminos que eran muy importantes, que había mucha gente que quería saber qué había sido de nosotros. Entonces yo iba a la facultad de medicina y tenía que entrar por la puerta de atrás, porque con ser sobreviviente de los Andes no sos médico. Yo tenía Claro, que cursar toda esa parte de medicina que era para lo que había luchado, por mi presente. Ya la cordillera pertenecía al pasado. Yo quería pensar que 50 años después voy a estar charlando con Alejandro Cardona en la cordillera de los Andes. No, dentro de 50 años estaré muerto, no sé qué será de mí. Mi ilusión era casarme y tener hijos, ahora tengo 7 nietos. Entonces, wow, a veces la vida nos da por demás, qué que no bonito, sabemos, que no sabemos agradecerlo, ¿no? qué bonito. Ver a esos chicos Nicola, que eran 4 hermanitos, que el mayor tenía 10 años y el menor tenía 3 años. El otro día vino Marcia a casa y tiene nietos. Wow. Dentro de esa comunidad que es el All Christian, que los cobijó, que los ayudó y los acompañó. O sea que no hay límite, no hay techo en los éxitos espirituales y materiales que puede tener un hombre mientras dé un paso a la vez en Un el camino paso a la vez. apropiado. En el camino apropiado, en el camino del trabajo, de la decencia, de la honestidad, del respeto con las otras personas. Y además eso que la cordillera también me hizo un privilegiado en la cardiología infantil, porque cuando se enteraron de que yo era un sobreviviente de los Andes, me invitaban a dar conferencias para el American College of Cardiology, por ejemplo. Entonces yo llevaba un trabajo de Uruguay de 5 casos
que había 5 médicos, venía a la clínica Mayo, que era mi amiga, y decía, well done, Roberto, nice paper. Y de tarde ella presentaba uno con 500 casos. Pero cuando fue el opening session de 3.500 personas, 3.500 cardiólogos de todo el mundo, a mí me tocó hablar de los Andes. Wow. Y ahí en la primera fila sentado estaban todos los libros de cardiología que yo había leído, estaban todos los autores. Y cuando termino la conferencia veo que estos monstruos de la cardiología vienen a abrazarme llorando. Y le digo, yo te admiro a ti por tu trabajo. Y me dijo, lo mío está todo en internet. Lo que acabo de escuchar hoy me lo llevaré para toda mi vida. Y eso me dio la posibilidad en cardiología, que hoy en día tengo un caso de los más difíciles del mundo, porque a pesar de vivir en Uruguay, de repente viene un matrimonio que llorando, que dice, nuestro hijo nos dijeron que se va a morir en el embarazo porque tiene un tumor que le está apretando el corazón. Así que Roberto, y yo me acordé que en el hospital de Filadelfia habían salvado 5 casos de esos en el mundo. Y ahí me acordé de mi amigo que me dijo, llámame cuando quieras. Así que agarré el teléfono y lo llamé para que me ayudara y me dijo, mandámelo de inmediato. Yo le dije, acá está el country doctor tratando de llamar a la ciencia para mandala ya, vamos a hacerlo, vamos a operarlo. De vuelta a la cordillera, de vuelta a caminar en la incertidumbre, de vuelta a tomar el avión a paso. Cuando me llaman después de la cirugía y me llama el cirujano y me dice, Roberto, pude sacar casi todo el tumor. No me animé a sacarlo todo porque de repente si corto de más y le corto alguna vena, alguna arteria, no tengo bypass, no tengo manera de poder parar eso. Y la vez pasada este niño toca la batería y toca una canción que se llama Highway to Heaven. Highway to Hell. Se lo mando al cirujano y me dice, Roberto, eso es lo que sentí yo cuando fui a operar a este niño, que me estaba metiendo en el infierno. Le digo, no te metiste en el infierno, te metiste en el cielo porque ese niño se sienta en el jardín al lado de mi nieto. De su nieto, sí. Y yo digo, qué suerte tuve que mi nieto no se... O sea que dentro de muchas desgracias de repente caminar, y eso es el espíritu de la montaña, eso es el no darse por vencido, eso es el avanzar, eso es el buscar, el tratar de salir adelante. Qué bonito eso, doctor Canessa. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando ustedes llegan, ¿cierto? Y lo que usted dice, periodistas de Japón, de Europa, de todas partes del mundo, a la edad que ustedes les ocurrió eso, ¿cierto? Si algunos de ustedes tenían 19 años, 19 años, va la memoria, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en algún momento ustedes como deportistas ya estaban entrenados y todo, pero la fama es la fama, ¿ya? Hay personas que la saben manejar, hay otras personas que infortunadamente no, ¿cierto? ¿Cómo fue esa experiencia después de todos los retos de sobrevivir, de literal haber bajado 20 o 30 kilos, ¿cierto? De tener tantas heridas, de hecho, de pronto cuando usted empezó a consumir alimentos como el pan, esas cosas, me imagino que el sistema digestivo había cambiado, muchas cosas, era otra persona, literalmente se miraba al espejo y de pronto usted decía, Dios santo, ¿cierto? Y después ver toda esta euforia, todo esto, de verlos como sobrevivientes, como héroes, como muchas cosas que hay veces, usted sabe que cuando uno tiene algo de éxito, pues empiezan los comentarios y hay gente que como que se llena de cierta vanidad, ¿cierto? Vanidad es pero hay otras personas que dicen, predilecto del diablo. ¿Te acordás exacto, la película de Lawyer's Advocate, el abogado del diablo? Yo siempre me Devil's acuerdo. Advocate. Devil's Advocate. Sí. Vanity, my favorite thing. Exactamente. Qué cuidado hay que tener con eso. Qué cuidado, es ¿cierto? el enemigo del éxito. Pero duda. una cosa es decirlo ya, de pronto nosotros ya después de cierto tiempo, pero otra cosa es un joven de 19 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted sintió esa experiencia? ¿Cómo qué idea se pasaba por la cabeza? ¿O cómo lo manejaron como equipo? ¿Qué me puede compartir al respecto? Mira, cuando llegamos al aeropuerto de Carrasco, donde vivimos nosotros, toda la avenida que iba hasta el colegio nuestro, que habían hecho una conferencia de prensa, estaba toda llena de gente.
O sea que Uruguay salió campeón de fútbol en 1930 y 1950. Fue igual a ese momento. Y yo veía que entre los compañeros del rugby que no dejaban que la gente se abalanzara, estaban los hermanos de los que se habían muerto en la cordillera, saludándonos. O sea que siempre tuvimos un sentido de comunidad muy importante que nos cobijó muchísimo. Y bueno, y después la conferencia de prensa, mis compañeros de los Andes no habían escuchado lo que había sido la caminata. Así que a mí me toca hablar de la caminata. Y en ese momento la gran pregunta era de qué se habían alimentado. Y ahí Pancho Delgado, se ve que inspirado por Dios, dijo, bueno, y de la misma manera que en la última cena Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomad y bebed todos de él. Nosotros nos inspiramos en eso, de que los cuerpos de nuestros amigos eran una comunión que tuvimos que hacer, una comunión que todos acordamos que si nos moríamos íbamos a vivir a través de nuestros amigos. Por eso yo siento que llevo un pedacito de cada uno de mis amigos en mi alma, ¿no? Pero todo eso era todo, yo me afirmé a la Facultad de Medicina, a volver a jugar al rugby, a volverme a entrenar. Algunos sobrevivientes pensaron que ya habían sufrido demasiado y que había sido muy grave, y bueno, algunos entraron en la cocaína y tomaron droga y todas esas cosas. Pero como te digo, ¿A algunos les pasó eso? sí, pero como te digo, somos todos diferentes. Ya. Por eso Carlitos Páez, por ejemplo, tiene un libro muy bueno que se llama Mi Segunda Cordillera, que trata sobre la cocaína, que según él fue más duro que la cordillera. Yo cuando lo veo, le digo, vos porque no tuviste que caminar, nunca te alejaste más de 200 metros del avión. Mi cordillera fue trepar 5.000 metros sin coso ni nada, Carlitos. Sí. Bueno, Canesa, vos tenés que entender que cada cual... Y le sirve a muchas Pero gente. son cordilleras. O sea, por ejemplo, para mí, el decir un día, no voy a volver a tomar. Eso no era así nomás. Claro. Yo iba caminando por una calle y mis amigos me hacían así con la botella. Te estamos esperando. ¿Ves? Y yo decía, gracias, yo ya no hago eso. Voy a jugar basquetbol. Voy a estudiar con mis nuevos amigos, ¿no? Entonces, claro, superar una adicción, por ejemplo, el cigarrillo también. Hubo un momento en mi vida que yo prendía uno con el otro. Si no gastaba fósforos. Sí, exacto. No gastaba encendedor. Y en la universidad, eso, estudiando, estábamos haciendo las cosas bien porque estábamos estudiando, pero ya había dejado el licor, pero el cigarrillo estaba fuerte. Y hubo un momento en mi vida en que yo dije, esta me está quedando grande. Entonces recuerdo que me arrodillé, le dije, Dios mío, esta está fuerte. La adicción a la nicotina, que usted como médico sabe que es de lo fuerte que hay. Y me arrodillé 3 de la mañana. Yo tenía 24 años, ¿ya? Ya iba a nacer mi hijo Juan Diego. Entonces mi primer hijo Pablo, cuando él nació, yo ya no tomaba. O sea, mis hijos nunca me han visto a mí tomando. Ni cerveza, ni nada, ¿ya? Y cuando nace mi hijo Juan, para mí fue inspiración porque yo dije, lo recibo a él, al mundo, que de hecho estuve en el parto, con mis manos totalmente limpias, sin nicotina ni nada de estas cosas, hasta el sol de hoy, ¿ya? Eso ya van a ser 21 años. Pero tuve que pedir ayuda, doctor. Tuve que arrodillarme, Dios mío, ayúdeme a dejar de fumar. Al mes yo ya no fumaba, sin síndrome de abstención, sin nada de ese tipo de cosas. Entonces es como cuando uno le pide ayuda a Dios, ¿cierto? En esos puntos tan críticos como decir, Señor, esta está fuerte, necesito tu ayuda. ¿Hubo momentos en su proceso? Y tú sabes que la nicotina en la cordillera de los Andes fue algo que los ayudó muchísimo. Un cigarrillo se lo quiso comprar uno a otro por $200, porque lo que pasaba era que Pancho Aval tenía una compañía de cigarrillos en Uruguay, y por eso llevó 50 cartones de cigarrillo a Chile para que no faltaran. O sea, cuando con Nando llegamos a la cola y con Tintín, encontramos todos esos paquetes de cigarrillos para llevarle, que evidentemente todo el mundo fumaba, nosotros no.
Los tres que salimos a caminar, ninguno de los tres Es fumaba. que no daba, no Sí. había forma. No, O sea, ustedes tenían un estado físico que era obligatorio tener el cuerpo así, porque si no el oxígeno no va a alcanzar. sí, pero también la ansiedad en las noches, como dice Sabella, la brasita prendida del cigarrillo que te daba calorcito en las manos, era brutal. Era el año 72, fíjate que en Claro, esa claro, época claro. No había tanta propaganda de... se Sí. fumaba muchísimo, no sabía que hacía tan mal, ¿no? Pero esa parte adictiva de la vida es una batalla muy grande que es muy difícil de entender para el que no la pasó, ¿no? Exacto. Doctor, pero viendo estas cosas, yo en mi seminario, en mis conferencias, en mis entrenamientos, le digo a las personas que muchas veces el ser humano se acondiciona. Es decir, a mí me impactó mucho cuando ustedes dicen, nos acostumbramos a vivir allá arriba. O sea, te acostumbras. Sí, claro. Y en la sociedad yo he visto que inconscientemente hay personas que se acostumbran a vivir con el modo sobrevivir. El día a día, pago aquí, mañana vuelvo y comienzo, pago acá. Ahora con la distracción de las redes sociales y esto, que se crean otras adicciones, ¿ya? Entonces la persona está en su mente atrapada en las redes. Hay personas que esto se ha convertido también en que se quitan la vida, en muchas amenazas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es el mejor tiempo, valga la redundancia, para utilizar esas palancas, ¿cierto? Esas herramientas que lo ayudan a salir a uno del estado. Porque a mí esta película, se lo digo, me cambió la vida. Y yo ya llevaba varias montañas. Ya había tumbado varias creencias, ya había entrenado mi mente, ya había reprogramado no solamente mi cuerpo, sino mi mente, mis emociones, el persistir, aunque sienta miedo, aunque sienta duda, el seguir adelante, el saltar esa, eh, subir la montaña y ver que hay otra más alta, ¿cierto? Eh, pero este punto de que el ser humano no solamente se acostumbra, sino que de una u otra forma se vuelve inconscientemente adicto a un estado, sin importar si es de dolor o es de escasez o es de falta de propósito. En la parte del cerebro, por ejemplo, ¿qué se desarrolla ahí que mantiene a gran parte de la sociedad como en ese lugar donde tal vez la persona conscientemente no quiere estar, pero inconscientemente se ha convertido o ha aceptado que esa realidad, por ejemplo, lo que fue la montaña, el avión, el frío, el umbral de que de pronto ya ni dolor se siente porque es tanto dolor que ya pasa un punto en que ya de pronto el nervio se desconecta o no siente ya tanto. ¿Qué lleva a un ser humano a eso? Como bien decís tú, la computación y el celular han democratizado el conocimiento. Es decir, todo el mundo tiene acceso a ese tipo de vida. Es como Coca-Cola gratis, ¿viste? Es decir, es como Exacto. una cosa. Pero eso no quiere decir que ese sea el tipo de vida que tú querés. Y no quiere decir que tú no seas capaz de arrancarte de eso. Como tú dejaste tus adicciones, la adicción al celular tiene que controlarse. Yo siempre digo que la vida se compone de 8 horas de sueño, porque hay que descansar, Sí, 8 horas de trabajo y 8 horas de crecimiento personal. Porque hay que también tener en total. cuenta que tus hijos van a tener 5 años una vez sola en tu vida. Y si vos no aprovechás esa edad, no lo vas a tener después. Entonces, aprender a usar el celular es muy importante. Sí, Y también ser consciente que tú podés cambiar tu vida, que la podés cambiar radicalmente de lo que eras a lo que sos. Y eso es un ejemplo en la Sociedad de la Nieve, que es impresionante cómo nos acostumbramos a esa normalidad, a estar en un lugar que estaba rodeado prácticamente de cadáveres, que no teníamos la fuerza ni de enterrarlos. Y cuando baja el rescate, sufren un shock tan grande esas personas de las cuales nunca se recuperaron, porque no tuvieron el tiempo de aclimatación que tuvimos nosotros. Llegan a rescatarnos totalmente de reacciones muy diversas. Había Sergio Díaz, un hombre buenísimo, se mete adentro del fuselaje y
La comida que traían para 2 semanas se la comen los sobrevivientes en 2 horas. Mm. Y les dice a mis amigos esa canción: cultivo una rosa blanca en diciembre como en enero, para el amigo sincero que me tiende su mano franca. Para aquel que arranca mi corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. La manera de ser solidario. Él se mete a ser solidario con los sobrevivientes. Y nos alerta de que la sociedad no se sabe si está capacitada para recibir esta información, cosa que para nosotros ni considerábamos. Nosotros volvíamos a nuestras casas, yo tenía la madre que me dijo: ¿qué importa, Roberto? Estás vivo, y todas esas cosas. Sí. Pero todas esas metamorfosis de las cuales hemos estado hablando, cada cual las vive de manera diferente. Los que vinieron de afuera, los que estábamos ahí adentro cuando salimos, la nueva vida que teníamos que encarar. ¿Cómo va a encarar las personas cada una su nueva vida? ¿Se reencaminan, no se encaminan? ¿Cómo es esto de la fama, no? Pero lo que es interesante es tu capacidad potencial, que si la tuviste en la montaña, la tenés después para vivir la vida, y eso es lo que yo he estado persiguiendo desde entonces. Doctor, hay un punto muy importante. Hay un punto muy importante. Y es en el momento de las crisis, ¿cierto? Entonces, en mi testimonio personal y por lo que yo me identifique con la película, que se lo he comentado a usted y de pronto a un compañero que usted tuvo, ¿cierto? Que fue el de la maleta, el que dice: yo no me subo. Gustavo Servino. Gustavo Servino, que yo lo entrevisté hace unos 2 años. Fue mi primera aproximación a la Sociedad de la Nieve, él desde Uruguay y todo. Y tuvimos un momento emocional muy bonito donde los dos se nos salían las lágrimas, porque yo le decía: ¿qué sentiste en ese momento de la película cuando parten y los alimentos? Y él, mira, es una conexión como que ustedes fueran un solo cuerpo, ¿cierto? Pero la pregunta es, yo empecé a emprender, empecé a hacer negocio desde niño, compraba chocolatinas y las vendía, compraba camisetas y las vendía en la universidad, trabajé con mi papá, luego esa empresa tuvo una crisis. Antes de eso, pues yo ya como que me había desconectado de esa conexión de que el que trabaja, el hijo menor que trabaja en la empresa de la familia, entonces todo el mundo te mira como que tú no eres capaz de hacer nada más, ¿no? Entonces, en esa decisión y empiezo a emprender y se me viene una crisis que yo la entendí más, de hecho, fue cuando a ustedes les cae la avalancha, ¿no? Pero en ese momento de mi vida yo pensaba que esa crisis había sido lo peor que me había podido pasar en mi vida. Y yo le digo hoy, doctor Canessa, que si no hubiese sido por esa prueba, el verdadero Alejandro nunca hubiese salido, ¿ya? No hubiese tenido la motivación obligada, porque no había otra opción, de empezar a hacer trabajar mi mente para codificar estas estrategias y este método que hoy en día ha llegado a 150 países en el mundo y que ha cambiado la vida de millones de personas a través de que el hispano pase esa barrera de todas, de pronto, las formas tradicionales, ¿cierto? Y a empezar a hacer un dinero que está liberando a diferentes personas. Entonces, cuando yo veo la película, yo digo: Dios santo, ellos ahora comparten esta experiencia. Ha sido de inspiración para el doctor Canessa también de continuar su trabajo, ¿cierto? Ha sido de una forma como que una situación que en algún momento todos pensaron. Y yo no estoy diciendo que no, que fue duro, que los compañeros, que los familiares, que ver la cara del padre, tanto dolor, ¿cierto? Pero a su vez fue algo que transformó la vida de muchos de ustedes para dar un mensaje de esperanza. Entonces, ¿cómo podría usted conectar esto de que una tragedia, digámoslo así, donde muchas familias se vieron afectadas, termina siendo un mensaje o una bendición o algo, de hecho, para las mismas vidas de ustedes, por el privilegio de compartir ese mensaje de que, independiente de la situación en que estemos, hay salida, hay algo que se puede hacer? Muchas veces la gente vive en crisis. Hay un tema bastante interesante, que realmente tenés que enfrentar las crisis que te tocan. Alguna vez me preguntado: ¿qué opina de la crisis? Y yo dije: he decidido no participar. O sea que, ojo,
con subirte a todas las crisis. Esta crisis yo no voy a participar porque no tengo nada para hacer ni nada para ayudar, ¿no? Pero yo me parece que es paso a paso, buscando ahí y no apostando al éxito o al fracaso. Y realmente con Gustavo, con Carlitos, nos vemos mucho. Roy Harley, otro sobreviviente, se casó con la hermana de mi señora, con Laurita, así que tenemos dobles sobrinos por común. El grupo sigue funcionando. Ahora estamos organizando un té para la biblioteca a nuestros hijos. La biblioteca a nuestros hijos, las madres de los que no volvieron, organizar una biblioteca para ayudar a niños de escasos recursos. Y ahora, o sea que ha dado muchos frutos, ha sido semillas, que ha sido lo de los Andes, de aparecer en la sociedad los resultados más fructuosos. Y los que no han vuelto han dejado muchas semillas para las familias de los que no, Qué bonito, no doctor. volvieron. Sí, sí, sí. Hay una cosa muy interesante y es cómo se sintió usted, porque a mí me llamó mucho la atención, yo no lo podía creer. Es decir, que ustedes salen de allá, ¿cierto? Pasa el rescate, pero luego unos años después, un tiempo después, vuelven, pero ya como unas personas diferentes, con unas emociones diferentes. Y yo lo que pude percibir cuando he escuchado algo en las diferentes intervenciones es que vuelven, pero ya con una mentalidad distinta, viendo la montaña ya como no algo que los quería aniquilar, sino como una relación distinta, de pronto más amigable, de pronto sin rencor, sin nada. ¿Qué se sintió? Mira, una cosa interesante es que algunas personas nos criticaron. Ya, Y yo lo respeto totalmente. Yo sí. cuando salí a la cordillera había salido luchando en mi vida por mí mismo. Yo no le debía nada a nadie. Capaz que el mundo me debía a mí porque me había considerado por muerto. Pero bueno, después los años fueron pasando y yo quería que mis hijos vieran el lugar donde habíamos estado. Ese lugar que habíamos cometido el error gigantesco de salir por el lado más alto. O sea que en la vida a veces la solución no es por la mejor solución, puede ser el plan B el que salga adelante. No sabes la emoción, Alejandro, de ir con mis hijos a ese lugar y parecía que conversaba con los sobrevivientes y me decían, andá Roberto, mirá la panza que tenés, no tenés vergüenza. Y yo les decía, no me tomen el pelo, acá vengo con mis hijos. Salí y volví con ellos para saludarlos a ustedes y se ha puesto una cruz que dice más cerca, oh Dios, de ti. Y es un lugar que se ha hecho de peregrinación hoy en día. Van, por ejemplo, las mujeres curadas de cáncer de mama, van con el doctor Petraki de Argentina. O sea que es un lugar que va la gente a encontrarse con su propia cordillera. Se ha transformado en algo espiritual y muy importante. O sea que ha dado muchos frutos esta montaña de maneras totalmente insospechadas y diversas, ¿no? Wow, qué bonita experiencia. El ver también, sí, porque a mí algo que me ocurrió en mi proceso, que me llevó a ese tipo de pensamientos y de prueba extrema para mí en ese momento con las emociones y lo que yo tenía en ese momento, es luego de haber pensado tantas cosas, de que el cerebro no encontraba solución ni nada de esto, ver ese problema pequeño unos años después. Y la lección es algo que usted menciona, es decir, mientras uno esté vivo, ¿cierto? Las posibilidades están, las posibilidades en lo que puede ocurrir y lo que no. Hay posibilidades mientras estemos vivos, ¿cierto? Entonces como que hay personas que nos están escuchando que dicen, pero esta como que no. Y resulta que muchas veces comparamos el problema con nosotros mismos o en el proceso en que estamos y de pronto no vemos que hay algo mucho más grande, ¿cierto? Y unas herramientas que Dios nos ha dado para utilizar que le pueden permitir a uno crecer de tal forma de más adelante ver ese problema pequeño. Y cuando yo vi que varios de ustedes no solamente han ido una, sino como 5 veces,
es porque en algún momento yo estoy seguro que todos sintieron temor de esa montaña, ¿cierto? Por lo que estaba pasando, que se los tragaba la nieve, las avalanchas, tantos golpes, ¿cierto? Pero ustedes ganaron, es decir, salieron. Y al visitar nuevamente lo que me está mostrando es que esa prueba tan fuerte, si usted vuelve, es porque hay algo diferente en cada uno cuando regresa, ¿cierto? ¿Cómo sería esa parte? Bueno, tú sabes que hay razones del corazón que la razón no entiende. Cuando tú hablas de razonar, tenés que acordarte también de los sentimientos, que Sí, influyen muchísimo en nuestras sí, decisiones. Nosotros a veces tratamos de justificar por la razón lo que son sentimientos, ¿no? sí, Y en la montaña el principal sentimiento que teníamos era la impotencia, de ya. no poder salir de ese lugar, de no entender. O sea que volver caminando es como tener el número de lotería que va a salir. Pues sabés que por ahí afuera está la salida, que no es tan difícil, que no es tan complicado. Es decir, no es invierno, no vamos en octubre como cuando fue el accidente. Vamos en febrero, que ya está todo ese lugar. Y también es un lugar de homenaje a nuestros amigos. Eso es lo que yo Es estaba un lugar pensando. de oración, es un lugar Sí, de decir, estás aquí. Nos ha tocado llevar los restos de la mamá de algunos de los sobrevivientes. Nos pidieron que los enterráramos junto a su hijo. O sea que se ha transformado, como te decía, en un lugar de peregrinación y es muy importante porque la gente no va por lo que nos pasó a nosotros, va por la cordillera que cada uno tiene, porque cada uno va a buscar respuestas a sí mismo. Yo creo que no lloran por nosotros, lloran por nosotros, por ellos mismos cuando llegan a ese lugar. eso es, doctor. Eso es lo que yo estaba como pensando. Es parte de cada uno de ustedes está allá. Es decir, es un sitio como que es un sitio donde usted vivió, Claro, literal. nos trajimos un pedacito de Un cada uno pedacito de cada a uno. uno, pero también Pero entonces hay una conexión. quedó mucho de nosotros, Hay una quedó de conexión, esas ¿cierto? noches de luna que te decía, que todavía de noche salgo afuera para sentir el fresco y ver las estrellas como en ese momento. Pero por eso me gusta tanto tener estas conversaciones con usted, doctor, porque esto hay que leerlo muy entre líneas, ¿cierto? Y es lo siguiente, usted acaba de decir una cosa muy sabia. A la montaña se sube en ciertos meses, ¿cierto? Porque si usted sube en el momento incorrecto, te come, ¿cierto? Claro, Lo mismo es el mercado de valores, doctor. En febrero del 2025 yo dije, el mercado está bien alto. Mira la similitud con la sí, montaña, sí, 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 bien sí, alto. sí, sí. De cuando uno no está entrenado, ¿cierto? Ya usted porque ya la conocen y ya saben y la aprendieron a conocer. Es que ¿Sabes es cuándo entrar? saber cuándo entrar. Entonces, ¿qué ocurre entre enero y febrero? Igualitico que como en la pandemia. Mire que las estaciones se repiten y los ciclos en la bolsa Sí, de sí, valores sí, sí, también. sí, sí, sí. Yo dije en televisión nacional, acá en los Estados Unidos, y en el mundo, porque a nosotros nos ven en YouTube, en el canal del seminario Creando Riqueza y todo esto. Dije, el mercado está bien alto y ha dado señales bajistas. Es como que viene una avalancha, Se viene la ¿cierto? luz, sí, sí, Entonces sí. la Está avalancha demasiado cargado. está demasiado cargada. Entonces la avalancha siempre va, digamos, a tapar a todos los que no conocen esa montaña virtual que es la bolsa de valores. ¿Ven? Y así fue. Entonces venía el entrenador mío de pesas y boxeo y estas cosas y me decía, qué extraño, porque yo siempre que te pregunto a ti cómo estás, tú dices extraordinariamente bien. Y resulta que mis demás clientes me dicen que están pasando el mejor momento. Y yo le respondí, es que no se bajaron cuando era. Es decir, no vendieron en ese pico Claro. y ahora los ha arrastrado hasta acá. Pero lo que fue finales de abril y mayo era el momento en que la montaña nos autorizó para comprar de nuevo bien barato. Entonces todo lo que fue Nvidia, Palantir, todas estas acciones. En ese punto ha sido una de las oportunidades más importantes de los De últimos compra. años de compra, pero es como que la montaña te dice, sube y ven que todo está perfecto para que lo hagas, pero ese es el desconocimiento de una entidad
porque está vivo, se mueve el mercado, así como la montaña, que tiene su personalidad y sus cosas y hay momentos Y en sus que tiempos. lo mejor es que no te metas porque vas a perder. Como seres humanos uno tiene que aceptar eso, ¿cierto? Entonces yo lo que veo esto y por lo que me impactó tanto la película, es porque yo dije, así es el mercado. Si yo me subo sin permiso, sin autorización y respetando las fechas y respetando las reglas, voy a perder. Pero si aprendo a conocer la montaña, el mercado, y entro y salgo en los momentos perfectos, en los momentos que yo en mi experiencia como alpinista del mercado de valores he llegado a conocer, entonces es un gran aliado, porque literal te lleva, ¿cierto? Donde tú decides. Y esto a mí me cautivó mucho, porque es que lo mismo es el mar. Yo he visto acá en estas playas que están todas las banderas de todos los colores, todas, advirtiendo sobre el peligro de ese día meterse al mar. ¿Cuál es una de las características del ser humano, doctor? Dígame A, la a palabra. mí no me va a pasar nada, Exacto, porque hace años que vivo acá. como una terquedad, Sí, ¿cierto? sí, 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 He sí. visto madres con bebés bañándose y eso lleno de jellyfish y todo esto de aguamarinas y estas Sí, cosas sí. peligrosas con oleaje y con basura y con vida marina peligrosa, ¿ya? Y una vez dentro de mi, digamos, obligación como ser humano, me acerqué y le dije a la señora, ¿usted no ha visto todas las banderas que hay? Y me dijo, mind your own business. Me dijo, no se meta en esto, que vaya, encárguese de su vida, que yo sé lo que estoy haciendo. El por qué el ser humano Desafía, desafía así rebeldía. a esos son los que se le viene la avalancha. O sea, digamos que una persona, no hablando de eso porque eso de usted fue un accidente. Yo estoy hablando de una persona que se sube sabiendo que no es el momento para hacerlo por impaciencia, por falta de entrenamiento, por lo que sea. ¿Cómo vieron eso ustedes? De tomar riesgos innecesarios, ¿no? De Exactamente. expediciones que hicieron. Bueno, la expedición esa que hace Gustavo Cervino con Masponzi y Turcati fue al otro día, pero tampoco sabíamos, no había banderas de jellyfish ni de Claro, nada. claro. Nos dijo el piloto que estábamos afuera de la cordillera, o sea que la señal era, pero ellos volvieron totalmente destrozados. Claro. Gustavo se le aflojaron los dientes, quedó ciego porque no tenía Muy los impactante esa dientes. escena, sí, claro. Sí, 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 y ahí nosotros nos dimos cuenta de cómo era el mercado, de cómo era la cosa y de cómo había que esperar el momento. Lo que pasa que al final se muere Numa y Gustavo Cervino me dice, se murió Numa y dentro de poco se va a morir Roy Harley. Si seguimos esperando, la fuerza no nos va a dar para salir adelante, ¿no? O sea que hubo una interpretación de lo que estaba sucediendo y una valoración y una necesidad inminente de tomar acción, ¿no? Hay dos cosas, doctor, que yo quiero resaltar, porque esta conversación, o sea, me ha fascinado todo este compartir. Usted no se imagina, no se imagina yo cómo absorbo y Te lo absorbo. mereces porque has sido muy generoso conmigo y me has ayudado mucho y hemos pasado muy Ay, bien. gracias. Y también he aprendido de ti a no never give up. Para mí eso es un privilegio, un complemento muy hermoso, doctor, viniendo de usted. Le quería comentar, usted dijo una cosa es que yo todo lo conecto, ¿sí? Yo le estoy hablando y mi cerebro está como Cada conectando. cabecita es una maravilla. Y le digo algo, siempre, o sea, lo de la montaña, usted dijo, ustedes no se metieron por el camino más fácil, se metieron por el más difícil, pero la montaña tenía un camino más sencillo, ¿cierto? Sí, sí. Mire que el mercado es así, el mercado de valores. Cuando las personas lo tratan de hacer a su forma, con la información que tienen, que muchas veces es incorrecta o es muy mínima, por ahí es el lado difícil. Pero cuando yo por ejemplo que decodifiqué el mercado, literal, o sea, como Matrix así. Yo veo Sí, sí, gráficos y sí. números y cosas. Te manda señales, te Sí, habla. te habla, literal, te está hablando. Gracias. Entonces, hay un lado que es más sencillo, más rápido, pero eso no quiere decir que lo vas a irrespetar, porque el mercado no lo puedes irrespetar. No importa que falles, no importa que te tropieces y caes, eso es parte del,
del camino. El costo operativo. Pero Él te va a ayudar si cumples las reglas y respetas los momentos, que ahí viene la parte de los tiempos y las temporadas. Entonces, si yo me pongo a constituir un portafolio de acciones, a endeudarme para comprar acciones, cuando el mercado está en un punto que ya estaba bien alto, te cae la avalancha y te devuelve todo lo que habías pensado que habías escalado, lo hace así. Pero tiene su lado fácil también, que son esos niveles de soporte, esos niveles de piso, donde te dice, mira, yo puedo ser tu amigo, puedo ser ese pedazo de lata que ustedes utilizaban como trineo, ¿cierto? Y me puedes utilizar para llegar del punto A al punto B, pero eso sí, no me faltes al respeto. Es una entidad que uno puede hablar, pero eso mismo percibí yo de la montaña. Tiene su genio. Tiene su vida propia, tiene su personalidad, tiene sus saludes, tiene sus tormentas de nieve, tiene sus vientos y esas cosas, pero en ciertos momentos puede ser sumamente mansa y amigable, como lo fue en la caminata nuestra de los 10 días. La caminata nuestra de los 10 días, el tiempo estaba sublime y eso nos ayudó muchísimo realmente, ¿no? Es como el mar, cuando el mar está calmo, va bárbaro. Claro, más es espectacular. Y bueno, yo recuerdo en la película, para que usted vea cuántas veces me la he visto, ¿no? Cuando usted dijo, mañana es el día. salimos mañana. Salimos mañana. Sí, la voz de adentro, como cuando le dije a Nando, vamos Nando. Yo siempre tengo esa intuición adentro, que también la tengo con los pacientes. De cada paciente, ¿qué le podés ofrecer a uno y a otro? Yo creo que me ayudan de arriba un poquito a tomar las decisiones, ¿no? Amén. En este punto de su vida, doctor, como una persona que usted bien podría estar pronto ya en una finca, en algo en Uruguay, ya. Aburrido como una ostra. A mí me gusta la emoción. A mí me pregunta eso mucho, lo que usted me preguntó la otra vez, ¿por qué no te retiras? Y yo le decía, pero es que, por ejemplo, los policías que se jubilan a los 50 años, se mueren a los 55. Porque como que hay algo en el espíritu que dicen, tú ya no... Ya terminó la vida. Ya terminó la vida. Mi papá duró hasta los 98 porque trabajó hasta los 90. Mira tú. Y tuve unos amigos, siendo yo muy joven, mis amigos siempre han sido 20, 25, hasta 30 años mayores que yo. Por eso aquí nos entendemos también. Sí. Tal vez por mi padre, porque mi padre fue mi mejor amigo, entonces todos mis amigos son... Con el señor que montó kayak, Sí. tiene 78. Así que yo puedo andar en kayak entonces. Así, claro. Que yo pienso que estoy muy viejo, ¿no? Y ellos, esos tres amigos que tuve también la bendición de poderlos socorrer en algún momento, porque en ese momento estaba la pandemia y todo el mundo estaba sin trabajo y muchas cosas, y yo desde acá les enviaba. Murieron para mí muy jóvenes, porque una persona que muera a los 68, 70 años para mí está... No terminó de vivir. No, me parece que le faltaba otros 20 años, como fue el caso de mi padre. Pero yo me pongo a ver, ¿qué hizo diferente mi padre a estas personas? Y lo que tuvieron esos 5 o 6 personas muy cercanos míos en algún momento de mi vida. Claro, yo tenía 20, yo ya tenía 55, una cosa así. Pero éramos muy amigos de estar en la cafetería y yo llegaba como si fuera otro de 55 allá y hablábamos de todos los temas y todo. Estaba terminando ya mi carrera. Y lo que yo vi que tenían en común es que trabajaron, se jubilaron y pararon. Dejaron de ser quienes eran. 5 personas, ninguno pasó de los 70. La metamorfosis negativa. En lugar de la metamorfosis, no supieron adaptarse porque no era una vida para ellos. Yo creo que hay que mantenerse en acción y mantenerse vital y darte cuenta que tenés mucho más para dar, ¿no? Eso es importante. Y un ejemplo de la señora Hilda, que es una alumna, que usted la puede buscar en las redes, se ha vuelto una inspiración. Tiene 85. Yo la conocí de 78. Y me dijo un día, dando una clase acá en la ciudad de Aventura, por donde queda el mall, ¿cierto? En un hotel que yo estaba ahí. Y ella me miró a los ojos y me dijo, ¿usted cree que yo puedo hacer esto de las inversiones?
Y yo tenía mis dudas, pero yo la miré a los ojos y yo pienso que sí. Y esa persona compró esa idea, se la creyó y ha hecho unos trades espectaculares y ya ha comprado 6 casas. Y es el ejemplo de todos los nietos y todos los hijos y todo el mundo quiere ser como ella, porque tuvo ese momento de fe, pero no solamente eso, no solamente el éxito financiero que ha tenido, sino que eso, o sea, el mercado la ha mantenido viva. O sea, me levanto y tengo algo que hacer. Claro. ¿Cómo esto puede prolongar la vida de una persona? Y pues si tenés labores, si tenés, yo cada vez que voy al consultorio todos los días son desafíos diferentes, personas diferentes y también tener gente para entrenar. Yo creo que ayuda mucho gente que está aprendiendo contigo y viendo que son exitosos. Es decir, tenemos que ir enseñando y tener sueños, ilusiones, estar prontos para morir mañana, pero tener planes para 100 años. Creo que esa frase realmente es muy poderosa, ¿no? Que nos puede ayudar a tener planes, ilusiones, tener necesidad de seguir viviendo. Qué bueno, doctor. A mí me queda una lección muy, pero muy maravillosa. Y repito, cada vez que yo hablo con usted me hace la mente así, ¡crack! Se expande el subconsciente, el contexto. Que eso es importante, ¿cierto? Tener un contexto, Expansivo, como el universo. un vaso grande, ahí cabe más. Y yo sentí la expansión, porque usted dijo cosas muy importantes como eso de los momentos de la montaña. Timing. Usted ya entiende por qué yo tengo tanta similitud entre esa historia y lo que ha sido la investigación mía en crecimiento personal y esto. Es algo que es muy similar y que estas crisis, hay veces, ve, por mi testimonio y en muchas personas, por ejemplo, Henry Heinz, el de la salsa de tomate, él antes de tener la receta, la policía lo había arrestado por dar unos cheques sin fondos. Turning point. Ya estaba así Sí. de llegar. Sí. Andrew Carnegie, antes de hacer el puente del Mississippi, le habían llegado un montón de facturas y cosas y estuvo a punto de Quebrar. quebrar. Claro, Y terminó el puente y se volvió Andrew Carnegie. claro. Rockefeller a los 27 años estaba en conversaciones para declararse fuera de negocio. Y después de pasar esa prueba es que se volvieron quienes se volvieron. O sea que son desafíos que pueden ser un trampolín a descubrir otro ser, ¿no? Bueno, yo tenía bandera remate en mi casa, Wow. que nos iban a rematar la casa y bueno, y de ahí salimos. Encontramos la ecocardiografía, que era ver el corazón a través del ecocardiograma, que era una técnica nueva. Habíamos creado un instituto de cardiología infantil, habíamos pedido ayuda a la Embajada de Israel y fue el profesor Isaac Cronson de Nueva York a Uruguay y él nos apuntaló y me trajo a estudiar a Nueva York y me regaló la primera máquina de Doppler color, que ves en color la sangre pasando por el corazón. Claro. Por suerte en mi libro Tenía que sobrevivir, I Had to Survive, le pude hacer el homenaje a él como lo mereció. Y bueno, y no tenía un peso, estaba en Nueva York, tenía esta máquina de 200 kilos y digo, ¿cómo haces cuando vas a otro país? Mirá, llamo a $2.500, me lo llevan hasta el aeropuerto. Él me había regalado la máquina, salgo por la Quinta Avenida y veo un camión que dice Transportes Mendoza, que es un lugar de Argentina. Lo paro y le digo, mirá, me acaban de regalar una máquina de corazón para niños, ¿cuánto me cobrás para llevar al aeropuerto? Me dijo, bueno, $300 el combustible. Y después llegué a la Pan American en ese momento, varias horas antes, y le digo, me han regalado esta máquina de niños, ¿me la pueden llevar a Uruguay? Y la agarraron y me la llevaron. Y cuando llegó a Uruguay a Customs, aduana, le digo, me regalaron esta máquina de niños, ¿cómo hago para entrar? La misión de doctor, con la cantidad de contrabando que haga, ¿cómo no le vamos a poder dejar esto? O sea que avanzar en los pasos que vos podés dar. Entonces en la vida me ha pasado muchas veces eso, de cuando das los pasos vas a llegar a lugares insospechados que nunca pensaste que podías estar en eso. O sea que eso de la casa fue otra montaña que usted subió.
Otra prueba que pasó. Y sí, teníamos ahí con Laurita bandera de remate. Bueno, hablamos con el gobierno, le pedimos que nos perdonaran un tiempito y después, bueno, pudimos pagarla, Qué pudimos pagar historia los tan créditos. bonita. Qué Sí, historia tan bonita. ¿quién no ha tenido sus cordilleras, Claro no? que sí. Sí. Y me siguen tocando algunas de salud. Como te decía, bueno, tuve un tromboembolismo viniendo de un vuelo, después tuve ese choque de 6 costillas y los amigos me dicen, Roberto, basta de gastar vidas. Mirá que un gato tiene 7 vidas y vos ya vas como 5. Qué bueno, qué privilegio tenerlo, doctor. Muchas gracias. Le repito, cada vez que yo lo escucho, le quiero agradecer públicamente, de hecho, porque hace 2 años, escuchándolo, porque muchas cosas, a veces uno está muy bien afuera y todo, pero en la mente hay Disconfort. retos, cosas que yo necesitaba escuchar. Y a mí el escuchar yo pienso que no solamente para mí, para el mundo entero, ver esa película, eso ha creado un impacto y una conciencia diferente en lo que es tan importante de recordar, de entender. Y yo le agradezco por las conferencias y por lo que usted ha podido compartir acá con nosotros. Así que muchas gracias. Recordamos también que el doctor Canessa está haciendo una labor espectacular por muchos años, ¿cierto? Con enfermedades del corazón, que también vamos a dejar la información en la parte de abajo de este podcast. Y quiero agradecerle nuevamente por venir hasta por acá a compartir esas experiencias tan maravillosas. Doctor, unas palabras finales. Bueno, te quiero contar que la película La Sociedad de la Nieve la vieron 350 millones de Wow. personas. Este, mm, Ahora lo que hemos visto es que la están viendo niños de 9, 10 años. Yo recomiendo esa película para los Sí. niños porque es una película que no tiene malicia y es una lucha de valores y llegar adelante. Ya Netflix está trabajando en una nueva documental. Oh, wow. Como verás, es un tema interminable. Es un tema que está en la familia, porque la abuela se acuerda cuando fue el accidente, Claro. el padre le Mi mamá contó. me lo contó a mí. Por eso, y los nietos quieren saber del doctor de la montaña, ¿no? Y de saber esas cosas cómo fueron. Y mis nietos hablan y conversan también, así que los voy a tener que llevar. Los pacientes míos quieren ir a la montaña, me preguntan si pueden ir. O sea que es un fenómeno que yo no soy más que un portavoz, yo no soy más que un testigo para compartirlo con la gente y que pueda vivir un poquito diferente la vida. Así que muchas gracias a ti por la oportunidad que nos das de llegar a tanta gente que está trepando su cordillera. Bueno, doctor, muchas bendiciones, muchas gracias por acompañarnos. De nuevamente un gran privilegio tenerlo por acá. Muchas bendiciones a todos, espero que hayan disfrutado esta experiencia, porque yo cuando lo escucho y me acuerdo y lo conecto con mi vida, me da mucha emoción y muchas ganas de seguir adelante y dar ese paso extra